días. ¿Se me oye? ¿Sí? Estoy un poco lesionado. El otro día, hace una semana, las ventadas estas que hubo en Barcelona, me cayó una placa, me rompí una costilla y estoy aquello más o menos... Si veis que no se me oye, por favor me hacéis una señal. Bueno, yo estoy muy agradecido a Antonio, a la organización, por darme esta oportunidad y un poco impresionado. Primero, porque esto parece un ring, parece un cuadrilátero. Estoy esperando que alguien suba a pegarse conmigo, porque esto es... No, y la otra cosa que de verdad impresiona es que yo debo ser el único que no habla de autobuses aquí. Espero que de lo que voy a hablar os interese, ¿no? Yo soy especialista más en temas de estrategia, pero el último libro que ha salido este mes es sobre empresa familiar. Y yo creo que algunos sectores, y creo que este es uno de ellos, están formados sobre todo por empresas familiares. Por cierto, antes de empezar, ya sé que no se presta mucho para hacer preguntas, pero si yo os preguntara, hablando de empresa familiar, ¿qué os viene a la mente? En algunas charlas he preguntado, si la empresa familiar fuera un animal, ¿qué animal sería? ¿Qué tipo de respuestas me suelen hacer? ¿Qué creéis? ¿Positivos, negativos o ambiguos? Si os digo qué novela o qué película os viene a la mente, hablando de empresa familiar, ¿qué me diríais? El otro día me dijeron El Padrino. Bueno, sí, pero a mí hay una que me gusta mucho, que es Ulises. La Odisea es una novela, una obra, que habla realmente de alguien que es un empresario familiar. Le pasan un montón de aventuras, tiene un montón de problemas, tiene que volver a casa a resolver una situación, está preocupado por el legado. Todos los capítulos del libro, de hecho, los ilustro con alguna cita de la Odisea, ¿no? Pero, ¿por qué lo digo? Porque es complicado. Esto de la empresa familiar... ¿Cuántos de vosotros estáis en empresas familiares? Es complicadito, ¿no? Yo, como os decía, suelo hablar de... ¿No pasa? ¿No pasa? Bueno, si no dejaremos la imagen quieta, pero... ¿Pasa? Pequeño problema técnico. ¿Sí? ¿Paro? Vale. ¿Ahora sí? Bueno, yo normalmente, como os decía, suelo hablar más de estrategia, es mi área de especialización, pero el mes pasado saqué este libro sobre empresa familiar. ¿De dónde viene el interés? ¿Por qué he vuelto a escribir sobre empresa familiar? Realmente, hace un año me reuní con el rector de una escuela de negocios y me dijo, Diego, hay mucha empresa familiar que tiene problemas, ¿por qué no escribes sobre esto y vienes a explicárnoslo? Y me puse a pensar en mi experiencia en este campo. Yo soy menorquín, fui a estudiar a Barcelona y cuando acabé entré en una consultoría, Arthur Andersen, que ahora es Deloitte y Accenture por otro lado, y ahí entré en un grupo que era el grupo de empresa familiar. Esa fue mi primera experiencia. Me gustó la consultoría, pero decidí que quería pasar un tiempo en la industria y me fui a Estados Unidos a trabajar para Hewlett-Packard. Y Hewlett-Packard es una empresa familiar. Era 400.000 empleados, pero familiar. Cuando volví a España, fundé mi empresa de consultoría y he trabajado con clientes de muchos tipos, pero la mayoría son empresas familiares. Seguramente como las vuestras. Pero, ¿cuál es la realidad? O sea, en la economía, ¿sabéis qué porcentaje hay de empresas familiares? ¿60? 92%. Depende de cómo lo midas, pero se estima que un 92% de las empresas son familiares. Y no solo pequeñas,
Algunas de las más grandes, algunas de las más antiguas, algunas de las más rentables son empresas familiares. Tiene mucha fuerza, pero también es verdad que hay una dificultad. Como menorquín que soy, siempre pongo alguna analogía de la vela. Lo de la empresa familiar es complicado. Tienes las mismas dificultades que tiene cualquier otra empresa, pero encima la capa de complejidad que supone gestionar las relaciones de la familia, de todos los miembros, y la realidad lo muestra. Entre las grandes pasamos del 92% al 20% aproximadamente. Esto quiere decir que hay muchas que no resisten. De hecho, la tasa de supervivencia a la cuarta generación, ¿no se ve? No se ve. Bueno. Yo utilizo fotos, o sea que si no se ve, no os perdéis ningún texto muy importante. La tasa de supervivencia a la cuarta generación es del 3%. Solo un 3% de las empresas familiares llegan a la cuarta generación. De hecho, ¿verdad que hay refranes sobre lo difícil que es? En todos los idiomas hay refranes de el padre la funda, el hijo la hace crecer. No es verdad, lógicamente, pero lo que sí es verdad es que es complicado y que no todas tienen éxito. Yo hay una cosa en la que creo mucho. ¿Controlo yo? No controlo. No, la anterior. Quería pasar a la otra. ¿Os hago una seña cuando quiera pasar? ¿O una más? No. La siguiente. No. Al revés, para adelante. ¿Una más? Ahí. Yo creo mucho en el tema de la estrategia. Hay compañeros míos que son más psicólogos y acompañan a las empresas desde el punto de vista más personal. Hay compañeros que son abogados y le ponen mucha importancia a hacer el protocolo familiar. Yo utilizo más la estrategia desde el punto de vista de tanto de pensar con mucho tiempo de anticipación lo que hay que hacer, como herramienta, como instrumento para intentar ayudar a la empresa a tomar decisiones, a hacer cambios, a formar a la nueva generación. Permitidme que hagamos una revisión rápida de la historia de una empresa familiar. Si podemos pasar una transparencia. Supongamos que montamos una empresa. Tenemos intención de que sea familiar, pero de momento la hemos creado nosotros. ¿Cómo es el propietario, director de esta empresa? ¿Delega mucho? Hombre, hay gente que dice, no, hay que delegar mucho, ¿no? Pero ¿tú crees que montas una empresa con éxito si te vas a jugar al golf por las tardes? Se requieren muchas horas. ¿Y qué es lo que aprende este empresario? ¿Qué es clave para tener éxito? Hacer las cosas personalmente. Además, empieza y está él solo. Algunas personas que le ayudan. Una mano derecha. Alguien que te lleva a la administración. Pero al final, este empresario lo que hace es aprender que solo si lo hace él, lo va a hacer bien, lo va a hacer mejor. No porque sea buenísimo, es que porque tiene la visión de lo que quiere construir, sabe qué servicio quiere dar, sabe cómo quiere tratar al cliente, cómo quiere tratar al banco. Entonces, ¿va a delegar mucho? No, por supuesto que no. Pero pasan los años y está acostumbrado a hacer las cosas de esta manera, ¿no? Supongamos que crecemos un poquito más. ¿Qué problema tendrá? Si me podéis pasar otra. ¿Qué problema tendrá? Delegación, ¿no? Pero delegación no quiere decir que no te hacen las cosas, es que estás agobiado, es que realmente no puedes tomar las decisiones. Yo a veces entro en alguna empresa que está en estas fases y lo que ves es un montón de gente que intenta hablar un minuto con el empresario para que tome alguna decisión. Está apagado, no se puede apagar aquí el interruptor. ¿Estaba apagado? Vale. Pues mejor. El empresario que quiere delegar, ¿lo tiene fácil? Si tú le das una orden a la gente, ¿lo va a hacer igual que lo harías tú? Es que no va a pasar.
a mí me gusta utilizar el pensar en estrategia porque normalmente la estrategia el empresario la tiene, ¿no? Pero ¿dónde la tenemos? En la cabeza. Pero es que eso no es fácil mostrarlo a los demás. Le encargamos a alguien que haga algo, pero nosotros sabemos en la cabeza cómo lo queremos hacer, pero él no. Y además, si pasan los años y seguimos haciéndolo nosotros, la gente se acostumbra. Y cuando llega un momento que dices, no, ahora quiero delegar, ¿los demás qué hacen? A mí me pagan por hacer, no por pensar, ¿no? Es una frase que te dicen muchas veces la gente. Si nosotros vamos trabajando un poquito más, no sé dónde está el receptor, ¿no? Si pasan los años, lo que va a suceder es que necesitamos ya formar incluso equipo directivo. Tengo un cliente que son unas 60 personas y este año me llamó porque quería empezar a delegar porque ya no podía. Con 60 personas no podía hacerlo. Y tiene un equipo de gente cercana, bastante buenos, pero nunca jamás se han sentado juntos en una mesa. La coordinación es por el pasillo. ¿Cómo funcionan las cosas si lo haces de esta manera? ¿Realmente la gente va a entender la estrategia, va a entender lo que quieres hacer? No sucede. Los consejos de administración de muchas empresas, ¿cómo son? De ir a firmar y nos vamos a comer. Y esto hasta funciona si estamos muy solos, pero cuando empieza a haber hermanos que no están en el día a día de la empresa, un inversor financiero, cuando se empieza a hacer más complejo, esto no funciona. Pero bueno, supongamos que nosotros somos capaces de organizarnos un poco, tener claro el concepto de estrategia, ¿no? Está encendida. Y podemos llegar a algo más de tamaño. Tenemos una empresa ya de un cierto tamaño un poquito mejor. ¿Ya está solucionado? ¿Qué pensáis? Ya hemos crecido, ya hemos delegado, esto ya funcionará bien, ¿no? Hay un problemita, que aparece la familia, ¿no? La familia también va creciendo, no solo la empresa, y tenemos pues una cierta variedad. A mí me gusta la foto esta porque si lo miráis, cada uno tiene un peinado y una expresión distinta. No hay dos iguales, igual que con los humanos. Y esto, además de llevar la empresa, tenemos que empezar a manejar todo esto. Cuesta. Yo he visto empresas que lo han hecho bastante bien, lo han hecho con tiempo y les va bien la cosa. Incluso es más fuerte una empresa que tiene esta característica de familiar. Pero a veces nos cuesta más. Por ejemplo, en empresa familiar hablamos mucho de la triple coincidencia. Y llega un momento en el que todo se hace un poco más complicado, pero resulta que es cuando ya el empresario que montó la empresa, un emprendedor, ¿lo monta en un negocio muy difícil? No, el emprendedor lo monta cuando algo va bien, ¿no? Cuando un sector funciona. Pero han pasado 20, 30, 40 años, ¿cómo está ese sector? Han caído los márgenes, el crecimiento es más lento, no va igual. ¿Cómo está él personalmente? Bueno, pues ya le ha ido bien, lo ha demostrado lo que tenía que demostrar, ha ganado dinero, pero a lo mejor tiene menos ganas. Tiene más años, menos ganas, menos motivación. ¿Y el equipo que le ayuda a montar la empresa, cómo está? También más próximo a lo mejor a la jubilación y con menos ganas de hacer cosas. Y justo en ese momento todo coincide y es cuando tienes que tomar las decisiones y poner una estructura diferente y hacer un protocolo. Pues nos cuesta mucho. No es porque sea difícil, perdón, no es que el empresario lo haga mal, es que es complicado, es que es una situación compleja de por sí. Y además, ¿qué es lo que empieza a pasar en estas etapas? Empiezan a aparecer los conflictos. Hermanos que no se llevan bien, primos que no, problemas internos. ¿Hablo de ciencia ficción o esto es lo que pasa en las empresas? Yo recuerdo una vez, hace años, me llamó un empresario que había sido alumno de un programa de empresa familiar, me llamó y me dijo, Diego, te quiero hacer un encargo de empresa familiar,
por favor, elige cuál de mis 2 hijos se queda en la empresa y al otro lo echamos. Porque están peleados entre ellos y no les da la gana compartirlo. Entonces, por favor, lo eliges tú, que yo como padre me cuesta mucho. Lógicamente, no hice eso, no elegí, nos costó un montón, pero mira, este mes justamente salían en prensa el éxito de la empresa y los 2 hermanos trabajando conjuntamente con éxito. No siempre sale bien, muchas veces no sale, pero a veces, si lo trabajas adecuadamente, es más fácil que esto suceda. Y después, mucha literatura habla del proceso ya de sucesión. A ver, yo no me obsesiona tanto los pasos para hacer la sucesión. Lo que sí me gustaría es recalcar una cosita. Es complicado esto de la sucesión, ¿no? En una empresa, mira, tengo un cliente que es una empresa grande que se ha vendido ahora a un fondo norteamericano. Cambiar el accionista es un drama. Si cambias un director general, pues fijaos en la empresa familiar, cambia todo. Cambia el propietario de las acciones, cambia el director general, cambia las relaciones dentro de la empresa. Como viene una persona nueva y no se había planificado mucho la estrategia, cambia totalmente la estrategia de la empresa. Lo cambiamos todo al mismo tiempo. Lo raro es que vaya bien a veces. En otras culturas tenemos algo más de, por ejemplo, en Estados Unidos, era más normal dividir el poder, darle la dirección general de una división a un hermano para ver cómo funcionaba, crear una fundación, crear distintos organismos para formar a la gente y hacer más fácil la sucesión. Si un empresario dice, mira, yo el día a día ya no voy a ir, pero me quedo de presidente del Consejo de Administración, y pasados unos años, bueno, ya no estoy en el consejo, pero vengo al consejo de familia y apoyo dándoos mi visión del tema. Es más fácil que si lo queremos cambiar todo de un día para otro, que es lo que normalmente intentamos hacer. Y además, yo me encuentro a veces que me viene la generación joven y lo que tienen es prisas, muchas prisas. Y te explican y, sí, empatizas, ¿no? Es verdad, es un problema. Pero después hablas con el empresario que lo ha fundado y dices, es que no me puedo ir, porque es que si me voy, esto se... Y las 2 partes tienen bastante razón. Es un tema de cómo gestionamos el proceso, no de dar la patada a nadie, ni de tampoco permitir que entre alguien que todavía no está del todo preparado, ¿no? No os explico el qué hacer en cada caso, porque la casuística es enorme, lo que requiere es un poquito de sensibilidad, de sentido común. Yo, como os decía, a mí me gusta lo de la estrategia. A veces, con la excusa de vamos a hacer un plan estratégico, pones a hablar a la familia, a los directivos de la empresa, a los empleados. Puedes hacer cosas que si solamente te pones a debatir de los conflictos que tenemos, no nos salimos de esa, ¿no? Si hacemos todo esto, ya sí la empresa yo creo que puede llegar a tener un tamaño grande y funcionar bien. Y la estrategia, por favor, no me la imaginéis como un plan a 5 años. Los planes quinquenales soviéticos ya no existen. Una estrategia no es más que tener un diagnóstico claro de cuál es el problema principal que tiene ahora la empresa, cuáles son las principales líneas que deberíamos seguir para resolverlo, y una lista de acciones concretas. Es algo que es más hablarlo que no hacer grandes planes. Yo como consultor, por ejemplo, utilizo mucho la excusa de pongamos un consejo asesor, que no es un consejo de administración, no hay responsabilidad, pero, oye, podemos reunir a las personas clave de la familia, a las personas clave de la empresa, a algún externo. Y oye, una vez al mes hablamos en lugar de los próximos 3 días, hablamos de los próximos 3 años. Y al principio cuesta, pero al final vas encontrando las maneras de que el diálogo se produzca. A veces utilizamos estos procesos para formar a la generación joven, que ya está muy formada en algunas cosas, pero bueno, ¿cómo participan más en la empresa? El día a día es una cosa, pero pensar en ese plan, si al final acaba siendo conjunto de todos, más fácil que no nos falle algo cuando hagamos la sucesión. Y a veces también
estos procesos sirven para planificar la salida ordenada y lenta en el tiempo de la generación en el poder. No precipitarnos, que muchas empresas desaparecen por culpa de esas prisas. Y oye, poquito más os quería comentar sobre el tema. ¿Por aquí? Lo que he dicho, ¿verdad que no es muy sofisticado? Es que no lo es. Lo que pasa es que la mayoría de nosotros nos pasamos la vida corriendo como pollos sin cabeza. El día a día de la empresa familiar es un estrés tremendo y no nos paramos a pensar en estas cosas que son de sentido común. Una charla o el libro, en este caso, que es lo que os quería comentar hoy, solamente es tiempo para pensar. Parad y pensad un poquito. Si a alguien le interesa el libro, pues está en Amazon, está en todos sitios, pero con él o sin él, pararos y pensad un poquito en la empresa. Si podéis gestionarlo con tiempo, pensando un poquito la estrategia, seguro que sale mucho mejor. Y hasta aquí la ponencia. Si alguien quiere seguirme, en LinkedIn tenéis mi dirección. Muchas gracias.